Traduce si te atreves. El millonario humilló fríamente a la camarera en medio del banquete, asumiendo que era inferior, provocando la risa de todo el salón. Nadie imaginó que, pocos segundos después, esa misma camarera humillada haría que todos guardaran un silencio sepulcral. Nadie entendió cómo una joven que parecía invisible pudo cambiar la expresión de toda una mesa de poderosos solo con unas pocas palabras dichas con calma. Pero esa noche, en medio de las risas sarcásticas, ella obligó a un hombre que creía tenerlo todo bajo control a mirarse a sí mismo. ¿Qué cree usted que es más fuerte, el dinero o la verdad? Siga leyendo hasta el final para descubrir por qué una sola frase fue suficiente para hacer que todo el salón inclinara la cabeza. Hoy se suponía que era el día libre de Elena Vargas, de 26 años. Había prometido quedarse en casa para cocinar la cena para su hermano menor, Pablo. Una comida sencilla, pero lo único que mantenía un poco de calor en su pequeño apartamento. Desde que sus padres fallecieron en un accidente, Elena era a la vez hermana mayor y única tutora de Pablo, quien padecía una enfermedad pulmonar congénita. Su trabajo como camarera en el restaurante El Dorado, el más lujoso del centro de la ciudad, era el único billete que le permitía mantener el seguro médico de su hermano. Esa mañana sonó el teléfono. La voz de su gerente, seca y fría, resonó. Hay un grupo de clientes VIP esta noche. Todo el personal de servicio debe hacer horas extras. No había lugar para negarse. Elena suspiró levemente, miró sus manos ásperas y asintió aceptando el turno. No sabía que ese turno extra e insignificante sería el comienzo del giro más grande de su vida. A las 7 de la tarde, Elena se puso su abrigo delgado, sus zapatos negros de tacón gastado, y salió del húmedo apartamento en las afueras. El viento de principios de otoño traía el frío del río cercano, alborotando su cabello. Se detuvo en la parada del autobús, respiró hondo y miró sus manos ásperas por el detergente, manos que aún así intentaba mantener limpias y cuidadas como una forma de preservar su dignidad. Ser camarera no era difícil, pero para ser a la altura, en un lugar como El Dorado, uno tenía que aprender la forma de pararse, la forma de sonreír, la forma de convertirse silenciosamente en parte de la atmósfera de lujo. Cada pequeño error tenía un precio, y Elena ya había pagado demasiadas veces para entenderlo. Cuando el autobús se detuvo frente al centro, la luz de los rascacielos de cristal se derramó sobre la calle como miles de fragmentos de espejo roto. Caminó entre la multitud apresurada, sintiéndose tan pequeña que era casi invisible. En su teléfono apareció un mensaje del hospital. Por favor, confirme el horario de tratamiento del paciente Pablo Vargas. Ella lo leyó una y otra vez. Luego apagó la pantalla. El restaurante El Dorado brillaba como un palacio de cristal. Dentro, todo era meticuloso. Candelabros de cristal colgando en lo alto, manteles blancos inmaculados, copas de cristal alineadas. Hoy era la cena de la firma de un acuerdo entre el grupo Montero Capital y una delegación japonesa. El valor del negocio, $300 millones. Solo pensar en esa cifra le provocaba un nudo en la garganta. Se cambió en el vestuario, se ajustó el delantal, se recogió el cabello. El espejo reflejaba un rostro cansado, pero con ojos brillantes. Trabaja y luego a casa, se susurró a sí misma. El ambiente en el salón principal estaba tenso como una cuerda de violín. Hombres con trajes oscuros hablaban con voces graves, cortantes como cuchillos. El tintineo de las copas, el olor a vino caro mezclado con el aroma de cuero nuevo. En el centro de la mesa, Alejandro Montero, el fundador de Montero Capital, estaba recostado en su silla con una arrogancia segura. Su rostro aparecía con frecuencia en las revistas de negocios, siempre con la misma expresión, fría, controlada y distante. Elena servía el vino,
moviéndose ligera como una sombra. Había aprendido a volverse invisible. Pero en medio de los brindis sociales, una frase salió lo suficientemente clara para que la oyera. «¿Ella entiende lo que decimos?», preguntó en voz baja un asistente de Alejandro. «No», respondió Alejandro con una leve sonrisa, sin molestarse en mirarla. «Solo habla un idioma, el de la propina». Toda la mesa soltó una carcajada. Esa risa resonó más fuerte que la música suave que sonaba. Elena se mantuvo erguida, apretando la bandeja de plata con tanta fuerza que las venas de sus manos se marcaron. No dijo nada. En este lugar, el silencio era la única forma de sobrevivir. Se retiró un paso, parándose cerca del bar, desde donde podía escuchar claramente la negociación, llegando a su fin. La traductora de Alejandro, Sofía, estaba traduciendo las palabras finales del líder de la delegación japonesa. Su voz era vacilante e insegura. «Si su tecnología es realmente segura», dijo lentamente el representante japonés, «necesitamos un compromiso de transparencia. No queremos asociarnos con una empresa sospechosa de manipular datos». Pero Sofía, temiendo que Alejandro perdiera prestigio, tradujo incorrectamente. «Dice que tienen absoluta confianza en la seguridad de su empresa». El ambiente cambió inmediatamente. El representante japonés frunció ligeramente el ceño y dejó su copa sobre la mesa. «No necesitamos adornos. Si así es como ustedes entienden la transparencia, permítanos detenernos aquí». Un silencio mortal cubrió la sala. Alejandro se detuvo, con los labios apretados. Los presentes contuvieron la respiración. Sofía palideció, balbuceando unas palabras sin sentido. Elena estaba allí, con el corazón latiéndole rápido. Sabía que, si se quedaba en silencio, el trato se derrumbaría, y ella sería testigo sin poder hacer nada. «Disculpe», dijo con voz baja, pero clara. Tal vez hubo un malentendido en la traducción. Toda la mesa se giró para mirarla. Alejandro levantó una ceja. Una sonrisa tenue cruzó sus labios. «¿Qué acaba de decir?» «Solo quiero señalar», Elena respiró hondo, «que el representante japonés no estaba elogiando. Solo querían garantías. La frase fue mal traducida». Sofía la interrumpió, con voz áspera. «¿Quién es usted para inmiscuirse en una negociación internacional?» Alejandro habló con voz fría, sin dignarse a mirarla. «Exacto. ¿Quién le dio derecho a abrir la boca? ¿Cree que sabe más que la persona a la que le pago un salario de 6 cifras?» Elena bajó la cabeza. Su voz seguía tranquila. «No sé más que nadie. Yo solo estudié japonés especializado en la Complutense y lo escuché. Ellos no dijeron eso». Un asesor soltó una risa seca. «¿Ahora el personal de limpieza de mesas también debate la ética tecnológica?» Alejandro la miró con desprecio. «De acuerdo. Si está tan segura, traduzca de nuevo». El ambiente se congeló. Elena dejó la bandeja. Respiró hondo. Su voz sonó en japonés, clara, precisa y llena de confianza. Luego se dirigió al español con voz serena. «El señor Tanaka dijo que respetan la audacia de su empresa, pero no firmarán sin un claro compromiso ético. Lo que necesitan no es una promesa, sino una prueba». El representante japonés asintió levemente. «Ella tiene razón». Palabra por palabra. Una ola de silencio invadió la sala. Alejandro la miró, esta vez sin desprecio. En sus ojos había algo más, difícil de nombrar, pero era reconocimiento. Cuando la fiesta terminó, la gente salió lentamente. El sonido de los zapatos de cuero resonó en el mármol, mezclado con el tintineo del vino, a medio servir. Elena estaba en el bar, limpiando la última copa, su mente un lío. No sabía si había hecho lo correcto o había sido una insensatez. Solo sabía que si no hablaba, no podría dormir tranquila. El salón de banquetes se vació gradualmente. Alejandro permaneció sentado solo,
la copa de vino en su mano ya fría. A su lado estaba el contrato, algo que casi se arruina por un solo error. Lo miró con ojos distantes. Ella tenía razón, murmuró, con voz grave. Si no fuera por ella, lo habría perdido todo. Se recostó en la silla, mirando el techo de cristal que reflejaba la luz tenue. En su mente apareció la imagen de la pequeña camarera con ojos tranquilos en medio de la sala llena de poder. Una persona sin nada en sus manos, pero que se atrevió a decir la verdad que toda la sala temía. El coraje no es algo que se pueda comprar, dijo en voz baja, como hablando consigo mismo. Y esta noche, ella salvó mi honor, no solo el contrato. Al salir del restaurante, Elena se ajustó el abrigo. Era tarde. La niebla era espesa. Sus viejos zapatos estaban empapados, pero su corazón se sentía más ligero. No sabía que en la sala detrás de ella, un hombre poderoso estaba pensando en ella en silencio. Y a la mañana siguiente, cuando sonó el teléfono del restaurante, el gerente escucharía una voz grave y concisa. Quiero reunirme con la camarera llamada Elena Vargas. Mañana por la mañana, a las 9 en punto afuera, la noche se sumergió en la niebla y la vida de Elena, así como la de Alejandro Montero, acababa de comenzar un nuevo capítulo. Si fueras tú, ¿te atreverías a hablar cuando toda la sala está en silencio? A la mañana siguiente, Elena llegó a tiempo. Vestía una camisa blanca cuidadosamente planchada, pantalones oscuros de tela y sus viejos pero limpios zapatos negros. Al entrar en la sede de Montero Capital, sintió que había entrado en otro mundo. Frío, brillante y tan silencioso que podía escuchar claramente el sonido de sus zapatos golpeando el piso de mármol. La joven asistente la guió por el pasillo de cristal con vistas panorámicas de la ciudad. Todo era impecable, ordenado hasta ser impersonal. Elena no entendía por qué había aceptado venir, tal vez por curiosidad o simplemente porque quería aclarar lo que aún le pesaba de la noche anterior. Alejandro la esperaba en su oficina, un espacio grande y minimalista, con solo un gran escritorio de madera, algunos marcos de fotos y una pared de cristal con vistas directas al centro de la ciudad. Estaba de pie, apoyado en el escritorio, con las manos en los bolsillos, el rostro sereno, como si todo estuviera planeado. Cuando Elena entró, él solo asintió levemente. Gracias por venir. Ella se mantuvo de pie, sin sentarse. Solo vine para ser clara, dijo ella en voz baja, pero firme. Agradezco mucho la oportunidad que me ofrece, pero no puedo trabajar para alguien que una vez me humilló. Alejandro se detuvo ligeramente. No esperaba que ella hablara tan directamente. Él intentó hablar, pero ella continuó, con voz tranquila, cada palabra sopesada. Anoche solo hice lo que creí correcto. No quiero ser recompensada por hacer lo correcto, y no quiero aceptar dinero de alguien que me despreció. Alejandro guardó silencio. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba de esa manera, sin adulación, sin miedo, sin súplicas. Solo una voz clara, suficiente para hacer que la amplia habitación se encogiera de repente. «Lo entiendo», dijo en voz baja. El aire se quedó quieto. Elena asintió levemente, preparándose para irse. Pero justo en ese momento, el teléfono en su bolsillo sonó. La pantalla mostraba Hospital de la Santa Cruz. Ella se detuvo, mirando a Alejandro con torpeza, y se dirigió a un rincón, presionando el botón para responder. «Sí, soy Elena Vargas». La voz de la enfermera del otro lado sonó rápida y urgente. «Señorita Elena, necesitamos confirmación. El estado pulmonar de su hermano Pablo está empeorando. El médico recomienda la hospitalización y el tratamiento inmediato esta semana. Si se retrasa, podría ser peligroso». Elena se quedó paralizada. «Pero no tengo suficiente dinero.
Ya pagué la parte del mes pasado. Lo entiendo. La voz de la enfermera se suavizó. Pero él necesita tratamiento pronto. Puede contactar un fondo de ayuda o pagar a plazos, pero no debe posponerlo. Sí, lo intentaré. Colgó, respiró hondo y levantó la mirada, justo a tiempo para encontrarse con los ojos de Alejandro. Él seguía sentado, pero era evidente que había escuchado cada palabra. El ambiente en la sala cambió por completo. Ya no era la distancia entre el jefe y la empleada, sino entre dos personas que intentaban ocultar su vulnerabilidad. Su hermano está enfermo. Su voz era grave, ya no fría. Sí, solo tiene 17 años. Padece una enfermedad pulmonar congénita. Trabajo en el restaurante porque me da seguro médico, así que no puedo dejarlo. Alejandro asintió. Su mirada se ensombreció. Entiendo. Ella trató de sonreír forzadamente. Gracias por la invitación. Pero debo irme. Ella se dio la vuelta. La puerta se cerró, dejando atrás la fría oficina y el suspiro de un hombre que una vez pensó que podía controlarlo todo. Esa tarde, Alejandro salió temprano de la oficina. No le dio explicaciones a su secretaria, ni llevó consigo ningún expediente. Condujo él mismo, siguiendo las calles antiguas. En parte se justificaba diciendo que solo quería verificar los antecedentes de la persona con la que planeaba asociarse. La otra parte no se atrevía a nombrarla. La dirección en el expediente lo llevó a un antiguo complejo de apartamentos, donde las paredes estaban desconchadas y los cables eléctricos colgaban desordenadamente. Detuvo el coche al comienzo del callejón, justo a tiempo para ver a Elena cruzando la calle, con una bolsa de medicamentos en la mano. Su rostro estaba demacrado, su andar apresurado, pero cuidadoso. Alejandro no la llamó, solo la observó en silencio. Ella subió al tercer piso y abrió la puerta. A través de la ventana entreabierta, él vio la silueta de un joven acostado en la cama, delgado, respirando con una máquina. La luz blanca iluminaba su rostro, pálido y amable. Elena dejó la bolsa de medicamentos en la mesa. Luego se sentó a su lado, limpiándole suavemente la frente. Sus gestos eran suaves y pacientes, la mano de una madre y de una hermana. El joven dijo algo, con voz débil, y ella sonrió, inclinándose para responderle en un susurro. Alejandro se quedó quieto en la calle. Una brisa ligera trajo consigo un olor a desinfectante desde la ventana del tercer piso, y en ese momento los recuerdos lo invadieron. Muchos años antes, en la habitación del hospital de Grace, su esposa, también había ese olor. Recordaba claramente la noche en que a ella le costó respirar. Había llamado al médico, pero el seguro estaba suspendido debido a un error de la compañía proveedora. El hospital se negó a darle la medicación especial porque el pago no estaba confirmado. Alejandro había sacado su tarjeta, firmado todos los documentos, suplicándoles que la trataran de inmediato. Pero cuando llegó la medicina, ya era demasiado tarde. Ella se fue en sus brazos, con la boca aún sonriendo, diciendo en voz baja, «No es tu culpa». Pero Alejandro sabía que a veces el precio del retraso no era dinero, sino una vida. Ahora, al ver a Elena sentada junto a la cama de su hermano, se vio a sí mismo en aquel día, impotente, solo y demasiado tarde para salvar a la persona que amaba. Una sensación familiar lo inundó, pesada como una piedra en su pecho. Cuando Elena salió de la casa, él seguía parado al lado de la calle. Ella se sobresaltó al verlo. «¿Usted me siguió?» Alejandro no evadió. «Vine a ver la razón por la que me rechazó. Y ya la vio», dijo ella, con voz tranquila, pero con los ojos enrojecidos. «Ahora entiende». Alejandro guardó silencio por unos segundos. Luego respondió en voz baja. «Entiendo, pero no estoy de acuerdo». Ella frunció el ceño. «No está de acuerdo». Él se acercó, su voz lenta pero firme. «No estoy de acuerdo
en que una persona como usted tenga que elegir entre su dignidad y la vida de su hermano. Sé que me equivoqué al humillarla, pero no voy a corregir mi error con disculpas. Quiero corregirlo con acciones. Ella se quedó sin palabras antes de que pudiera reaccionar. Él continuó: no contrato por lástima, contrato por capacidad, y usted la tiene. Quiero que se una al proyecto japonés en el papel de consultora de idioma temporal. El salario mensual será suficiente para cubrir el tratamiento inmediato de su hermano. Y lo más importante, este contrato incluye seguro médico, con efecto inmediato. Alejandro la miró, sus ojos firmes. Considérenlo una oferta justa, no un favor. Elena se mantuvo callada. En su interior, cientos de pensamientos chocaban, entre la dignidad y el afecto, entre el miedo y la confianza. Después de un rato, ella finalmente respondió: si acepto, será solo con una condición. No quiero que me llamen beneficiaria. Yo trabajo, usted paga. Un acuerdo claro. Alejandro sonrió levemente, la rara sonrisa desde el principio. Esa es exactamente mi forma de trabajar. Ella miró la mano que él le tendía. Una mano grande, firme y cálida. Ella la estrechó suavemente, diciendo solo una frase: 2 semanas. No más. 2 semanas, confirmó él. De camino a casa, Elena caminó lentamente, su mente aún daba vueltas. En medio de una ciudad extraña, por primera vez no se sintió sola, pero tampoco se atrevía a creer. No sabía si esto era una oportunidad o un desafío más. En cuanto a Alejandro, de pie junto a su coche, levantó la vista hacia la ventana del 3er piso, donde una luz débil se filtraba. Sabía que acababa de hacer algo que no había hecho en años: dejar que un recuerdo tomara la decisión por él. Pero esta vez no se arrepintió. Si puedo salvar a alguien del dolor que sufrió Grace, se susurró a sí mismo, entonces tal vez, por fin, habré hecho algo correcto. Elena comenzó a trabajar el lunes por la mañana, justo como había acordado. La oficina que le asignaron era pequeña, solo lo suficiente para un escritorio, un monitor y una pila de documentos gruesos. Alejandro pasó por la mañana diciendo solo brevemente: trabaje a su ritmo. Si necesita algo, informe al departamento técnico. Ella se sentó y abrió el primer archivo. Los archivos estaban guardados en el sistema interno de Montero Capital, accesibles a través de la red interna, pero con seguridad absoluta. Elena inició sesión con la cuenta temporal que le habían dado y abrió la sección del proyecto japonés. Cientos de páginas de contratos, gráficos y anexos aparecieron en la pantalla. Comenzó su trabajo como estaba acostumbrada, despacio, con cuidado, frase por frase. El japonés de los socios era muy formal, mezclado con muchas capas de significado oculto. Solo una palabra incorrecta podía arruinar todo el sentido. Cotejó cada sección entre el original y la traducción al español. Todo parecía estar bien, hasta que llegó al anexo. Se detuvo. Este anexo tenía el título Cláusula de compromiso ético. Inmediatamente recordó la noche del banquete, donde esta misma cláusula casi hace colapsar el negocio. Abrió 2 ventanas en paralelo. Una era el original en japonés, la otra era la traducción interna. La línea original decía claramente: un compromiso vinculante con el uso ético de los datos. Pero la traducción actual decía: una consideración comercial para el cumplimiento ético. Un pequeño cambio, solo unas pocas palabras, pero para los profesionales era un abismo. Compromiso vinculante significaba que tenía efecto legal, obligatorio de hacer. Consideración comercial era solo un factor opcional, negociable. Una frase así, si se dejaba, podría devaluar todo el acuerdo ético, o peor aún, convertir a la empresa en una evasora de la ley. Elena no escribió un informe largo, ni expresó juicios personales. Solo abrió la función de marcar en el sistema, etiquetó el párrafo
y agregó una nota concisa. Se sugiere verificar esta cláusula. La redacción actual tiene potencial para causar graves malentendidos culturales y legales. Lo guardó. El sistema envió automáticamente el informe al gerente del proyecto. 3 horas después, sonó su teléfono interno. La voz del gerente sonaba tensa. Señorita Vargas, leí su informe. Alejandro quiere aclararlo de inmediato. Prepárese, tenemos una reunión a las 3. Elena colgó, con el corazón apesadumbrado. No estaba acusando a nadie, solo advirtiendo un riesgo. Pero la urgencia indicaba que las cosas no eran tan simples. A las 3 en punto, estaba en la sala de reuniones del piso 15. Alejandro ya estaba allí, junto con varios ejecutivos de alto nivel. El ambiente era solemne y discreto. La puerta de la sala se abrió, y la última persona en entrar hizo que todo se detuviera. Alejandro habló con voz grave y algo familiar. Elena, quiero que conozca al director de este proyecto, Marcos Dávila, cofundador de Montero Capital, y la persona principal a cargo del acuerdo con Japón. Elena se puso de pie. Todo su cuerpo se tensó. El hombre de cabello entrecano, con un traje gris, entró con la confianza de alguien acostumbrado al poder. Sus ojos recorrieron la sala, se detuvieron en ella solo un segundo, y luego continuaron. En ese momento, el mundo de Elena se sintió asfixiado. Marcos Dávila, el nombre que no se había atrevido a mencionar durante años. El hombre que había sido decano en la Universidad Complutense, el que había firmado la decisión de expulsión de ella, después de acusarla de plagio en un trabajo de investigación cuyas ideas él mismo había tomado prestadas. Él había destruido su futuro académico, y ahora él estaba frente a ella, como si nada hubiera pasado. Apretó los puños, pero su expresión no cambió. «Es un placer conocerlo», dijo, con voz tranquila, casi sin emoción. Marcos asintió fríamente. «Hola, señorita Vargas, ¿verdad? Escuché que Alejandro dice que usted está ayudando a revisar la traducción. Gracias por su sentido de la responsabilidad». «De nada, señor», respondió ella, manteniendo su voz normal. Alejandro abrió el documento y fue directo al grano. Elena acaba de descubrir que la cláusula de compromiso ético en el anexo fue cambiada en su significado. Quiero que lo revise. Marcos echó un vistazo. Solo tardó unos segundos en leer y sonrió levemente. «Oh, sí, conozco esta parte. Fui yo quien solicitó el ajuste. No es un error de traducción. Solo quería tener más flexibilidad al negociar. La palabra vinculante nos ata demasiado. Cambiarla por consideración comercial ayuda a negociar mejor». Alejandro se quedó pensativo. Pero la parte japonesa podría verlo como una reducción del compromiso ético. «No, ¿qué va?», dijo Marcos, su voz casual. «Ellos también entienden que es solo una formalidad». «No es nada serio», Alejandro asintió levemente, pero no dijo nada más. La reunión terminó en un ambiente formal. Marcos le dio la mano brevemente, sonriendo como si no recordara quién había sido ella. Cuando la puerta se cerró, Elena se quedó en silencio. Su corazón latía rápido. Los viejos recuerdos la inundaron. La sala de la Junta de la Complutense hace años, la mirada fría de él al declararla culpable de fraude, su voz suave negándolo todo. Había intentado olvidarlo, pero solo una mirada fue suficiente para que todo volviera a la vida. Ahora entendía. El cambio en la cláusula no fue accidental. Fue intencional, calculado. Y la persona detrás de ello era quien la había hecho perderlo todo. Volvió a su escritorio. Abrió el documento otra vez. Sus ojos se detuvieron en la frase «consideración comercial», como una cicatriz fresca. No sabía cuán profunda era esta conspiración, pero su instinto le decía que si cavaba más, alguien querría silenciarla. Pero esta vez no pensaba callar. No sabía qué significaba lidiar esta vez. Pero si la historia estaba a punto de repetirse, Elena juró
que no terminaría como la última vez. A la mañana siguiente, Alejandro le pidió a Marcos que volviera a presentar la parte de la traducción que Elena había señalado como incorrecta. La reunión fue rápida, en una sala pequeña, solo con unas pocas personas. Marcos llegó a tiempo, con su traje impecable, su sonrisa educada como si el asunto no mereciera preocupación. «Es solo un pequeño cambio en la elección de palabras», dijo con voz uniforme. «No afecta el contenido, solo quería que la expresión fuera más suave al negociar». Alejandro se quedó en silencio, mirándolo por un momento, y luego asintió. «De todos modos, será mejor que lo revise». «Por supuesto», respondió Marcos, con voz ligera como el viento. La reunión terminó después de solo 10 minutos. Pero tan pronto como salió de la sala, la sonrisa en el rostro de Marcos desapareció. Fue directamente a su oficina, abrió su ordenador y revisó el expediente de la nueva consultora de idioma. El nombre apareció: Elena Vargas. La línea de abajo decía, graduada de la Universidad Complutense. Se detuvo. Ese nombre no podía estar equivocado. En su mente apareció la imagen borrosa de una joven estudiante, de pie en la sala de disciplina años atrás, con los ojos llenos de orgullo a pesar de ser acusada. Recordaba muy bien esa sesión, el caso de fraude de datos que él mismo había firmado. En ese momento, la chica había dicho una frase que lo irritó. «Usted está ocultando sus propios errores, no los míos». Ahora, ella estaba frente a él, madura, tranquila y trabajando en su empresa. Una persona así no debería permitirse quedarse. Marcos se recostó en su silla, sonriendo fríamente. «Parece que todavía no has aprendido la lección, Elena Vargas». Desde ese día, él comenzó a vigilarla, no abiertamente, no atacando directamente. Solo sembró algunas frases, ligeras, como el viento, pero suficientes para que otros escucharan. Parece que Alejandro aprecia mucho a la nueva consultora. Pasar de camarera de restaurante a sentarse en la oficina del jefe. ¡Qué habilidad! Los rumores se extendieron por todo el piso. Al principio, solo eran algunas miradas curiosas. Luego, se convirtieron en miradas incómodas. Algunos decían que se apoyaba en el encanto con Alejandro. Otros decían que tenía una relación especial. Elena sintió todo. Sin necesidad de que nadie se lo dijera directamente, notaba los pequeños silencios cuando entraba en una sala. No reaccionó, solo trabajó más duro, enviando informes a tiempo, manteniéndose alejada de cualquier chisme. Pero cuanto más callada estaba, más pensaban que estaba tratando de parecer una santa. Una semana después, Marcos lanzó el siguiente golpe. Durante el descanso, accidentalmente, le contó a la jefa de recursos humanos, conocida por su amor al cotilleo. «El nombre Vargas me suena mucho. Cuando estaba en la Complutense, tuve que lidiar con un caso grave de fraude. También era una chica con ese nombre. Quizás solo sea coincidencia. Solo eso fue suficiente». 3 días después, toda la empresa susurraba. La señorita Vargas fue expulsada de la universidad por plagio. El rumor llegó a oídos de Alejandro una tarde. Al pasar por la sala de descanso, escuchó a algunas personas hablar en voz baja. «Es inteligente, sí, pero dicen que estuvo involucrada en un escándalo en su antigua universidad. ¿De verdad? Y el jefe confía en ella». Alejandro se detuvo. Su mirada se oscureció. Regresó a su oficina y solicitó ver el informe de trabajo de Elena de las últimas 2 semanas. Al leerlo, encontró que todo era impecable. Cada traducción era precisa, cada nota clara, ni un solo error. Ella trabajaba en silencio, sin quejarse, sin participar en los rumores. Alejandro dejó el expediente, pensativo. Los rumores y la verdad eran completamente contradictorios. En lugar de dudar, sintió curiosidad. No entendía cómo una chica así podía mantener la calma en medio de una multitud que intentaba aislarla.
Elena entendía mejor que nadie lo que estaba sucediendo. Los susurros a su alrededor no eran accidentales. Tenían la mano de Marcos. Ella ya lo había visto hacer lo mismo en la universidad, destruir a otros con rumores y luego marcharse limpio como si nunca hubiera estado involucrado. Pero esta vez no planeaba huir. Ella eligió otro camino: silencio y observación. Esa noche, cuando la oficina estaba vacía, Elena se quedó sola. Volvió a abrir todos los archivos del proyecto en su ordenador. Recordó la cláusula de compromiso ético que había sido modificada. Si era un juego de Marcos, seguramente habría un rastro. Buscó pacientemente en cada versión guardada. Finalmente, encontró un archivo extraño escondido en lo profundo de una carpeta, una versión anterior del contrato. Lo abrió, con los ojos fijos en la pantalla. Las líneas en rojo aparecieron claramente. Compromiso vinculante fue eliminado, reemplazado por consideración comercial. Y al pie de la página había una línea muy pequeña que decía: modificado por M. Dávila. Elena se quedó en silencio. La pantalla brillaba sobre su rostro, con una luz azul fría. Todo encajaba, desde el error del pasado hasta la manipulación actual. El hombre que la había arruinado estaba haciendo lo mismo, solo que a mayor escala. Conectó un pequeño USB a la máquina, copió el archivo original y luego lo retiró con cuidado. Lo guardó en su cartera, junto a una vieja foto de su hermano. Tenía la prueba, pero sabía que hablar ahora era inútil. Una empleada temporal contra un cofundador. ¿Quién la creería? Apagó el ordenador, se levantó y se miró en el cristal reflectante. En él ya no estaba la chica tímida de El Dorado, sino alguien lista para enfrentarse al pasado. Dijo en voz baja, como recordándose a sí misma: esta vez, él no podrá eliminarme. Cuando Elena salió del edificio, ya era de noche. No notó el coche negro estacionado al otro lado de la calle. Detrás del cristal, Marcos estaba sentado, con los ojos fijos en ella. Levantó el teléfono, su voz grave y uniforme. Ella ya está hurgando. Quiero saber cada persona que vea. Y recuerda, hazlo limpiamente. Pocos días después, la empresa zumbaba como un panal. El acuerdo con la parte japonesa estaba a punto de cerrarse. Un contrato de $300 millones, considerado un punto de oro en la historia de Montero Capital. Todos los departamentos estaban tensos. Los correos electrónicos se enviaban constantemente. El sonido de las impresoras y los teclados se mezclaban en un ritmo urgente familiar. Solo Marcos Dávila era diferente. Mientras todos estaban ocupados con los informes, él estaba sentado en su oficina privada, la luz tenue iluminando su rostro frío. Él sabía que este era el momento adecuado para actuar. Necesitaba hacer desaparecer a Elena Vargas antes de que pudiera decir algo sobre el contrato que él había modificado. Esa noche, el edificio estaba vacío. Solo unas pocas luces de seguridad brillaban sobre el suelo del pasillo desierto. Marcos estaba sentado solo frente a la pantalla, sus dedos tecleando rápida, precisa y fríamente, como un músico acostumbrado a la partitura del crimen. Copió algunos documentos. El contrato que Elena había abierto, algunos extractos de correos electrónicos recortados y pegados para que pareciera que la empresa estaba tratando de ocultar información a sus socios. Luego, envió todo el paquete de datos a un periodista conocido por buscar filtraciones internas, con una nota corta: fuente anónima, pero confiable. Y para asegurarse, dejó un rastro de acceso con el nombre: elena.vargas@monterocapital.com. Cuando todo estuvo hecho, se recostó en su silla, con una sonrisa de desprecio. Adiós, chica buena. A la mañana siguiente, la noticia estalló como una bomba. El periódico más grande de la ciudad publicó un titular en negrita sobre un fondo rojo: Montero Capital
Modifica contrato. Engaña a socios japoneses. El artículo venía acompañado de imágenes del contrato modificado, junto con algunos correos electrónicos internos filtrados, todo lo cual hacía que la empresa pareciera fraudulenta. El teléfono no dejaba de sonar. La prensa acudió al vestíbulo principal. Las acciones cayeron en picada. La parte japonesa suspendió inmediatamente la firma y exigió una explicación urgente. Alejandro convocó una reunión especial. Toda la empresa estaba al borde del abismo. Mientras tanto, en un rincón de la pequeña oficina del 10º piso, Elena recibió una llamada corta del departamento administrativo. Señorita Vargas, preséntese inmediatamente en la sala de reuniones ejecutivas. El director lo solicita. La voz de la persona era tan firme que sintió un escalofrío. Salió al pasillo. Todos la miraban. Los rostros que antes sonreían para saludarla ahora estaban en silencio. Algunos se dieron la vuelta, otros susurraban suavemente. Cuando ella pasó, la conversación junto a la máquina de café se detuvo de repente. Solo se escuchaba el goteo del agua. Claire, una colega que solía ser cercana, levantó la cabeza para decir algo, y luego simplemente bajó la mirada, dándose la vuelta. Un simple giro, pero para Elena fue tan pesado como una puerta cerrándose de golpe en su cara. Trató de mantener la calma, caminando más rápido. Su mano que sostenía el bolso temblaba ligeramente. Sus nudillos estaban blancos. En la sala de reuniones del piso 20, el ambiente era denso. Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro frío como una piedra. A su lado estaba Marcos, con una apariencia serena. Solo sus ojos brillaban con algo extraño. Mitad preocupación, mitad cálculo. Cuando Elena entró, todas las miradas se dirigieron a ella. Nadie dijo una palabra. Marcos fue el primero en hablar. Su voz baja, pero clara. El departamento técnico ha verificado. El rastro muestra que el ordenador de la señorita Vargas fue el lugar donde se subieron los documentos filtrados. El aire se condensó. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Yo? Imposible. Nunca he compartido ningún documento. Marcos mantuvo una falsa expresión de pesar. Lo siento, los datos no mienten. Toda la actividad de carga ocurrió usando su cuenta. No hay signos de intrusión externa. Alejandro frunció el ceño. ¿Podría ser que el sistema fuera hackeado o que se aprovechara su dispositivo? No, señor, respondió Marcos rápidamente. Seguridad confirmó que no hay señales de eso. Luego se detuvo, como buscando palabras para dar el último golpe suavemente. En realidad, esto no es del todo sorprendente. Según la información que tengo, la señorita Vargas fue expulsada de la Complutense por plagio. Quizás esta no es la primera vez que es deshonesta. Una ola de susurros se extendió por la mesa de reuniones. Algunos se giraron para mirar a Elena, sus ojos mezclando lástima y sospecha. Elena se quedó sin habla. ¡No! No es así. Él mismo fue quien... Ya basta, interrumpió Marcos fríamente. Está empeorando las cosas. Ella se giró hacia Alejandro. Señor Montero, por favor escúcheme. No hice nada. Por favor, confíe en mí. Pero él permaneció en silencio. Su mirada vaciló entre la confianza y el deber, y luego se cerró lentamente como una puerta. La gran pantalla se encendió. El rostro del señor Tanaka, el representante japonés, apareció. Su voz era estricta, cada palabra como un cuchillo. Si la persona que causó la filtración sigue trabajando en la empresa, no podemos continuar la asociación. Nuestra confianza ha sido rota. El espacio cayó en un silencio absoluto. Alejandro respiró hondo, su voz ronca y seca. Señorita Vargas, su contrato será suspendido para fines de investigación. Debe abandonar la empresa de inmediato. Señor Montero, por favor, escúcheme. Pero él ya se había dado la vuelta.
2 guardias de seguridad se acercaron. Nadie dijo nada más. Elena se quedó quieta, devolvió su tarjeta de identificación en silencio y se dio la vuelta. La puerta de la sala de reuniones se cerró detrás de ella. Mientras caminaba por el pasillo de nuevo, la luz blanca se hizo deslumbrante. Todos seguían trabajando, pero nadie la miraba. Solo se escuchaba el sonido de sus zapatos, constante, solitario. Se detuvo frente a la oficina de la secretaria, intentando: «Necesito ver al señor Montero. Solo 5 minutos». La secretaria levantó la vista, con voz rígida. «Lo siento. El señor Montero está en una reunión. No tiene permiso para entrar. Por favor, solo necesito que me escuche una vez». «Lo siento, señorita Vargas. Esta es una instrucción directa». Elena se quedó en silencio por unos segundos y luego asintió. «Entiendo». Se dio la vuelta, agarrando su bolso como si fuera lo único que le quedaba. Dentro de la sala de reuniones, Alejandro estaba sentado con la cabeza baja, en silencio. Marcos se ajustó la corbata suavemente. Sus labios se curvaron. Una sonrisa de victoria cruzó como una sombra. Cuando Elena salió del edificio, ya estaba lloviendo. Las gotas frías cayeron sobre su cabello, rodaron por su cuello, mezclándose con la sensación de vacío en su pecho. Se paró bajo el alero, sus manos temblando ligeramente, sus ojos mirando el espacio nebuloso delante de ella. Todo parecía volver al punto de partida, sola, desempleada y acusada de deshonestidad. Pero ella no sabía que, solo un día después, la verdad comenzaría a encontrar su camino para hablar por sí misma. Esa noche, Elena no durmió. Preparó una taza de café negro, sentándose a mirar por la ventana. La luz amarilla de las farolas se proyectaba en la pared, temblando como la respiración débil de Pablo en la habitación contigua. Todo sucedió demasiado rápido. El trabajo, el honor, incluso la frágil confianza que pensó haber recuperado después de tantos años. Estaba acostumbrada a la soledad, pero nunca se había sentido tan vacía. A la mañana siguiente, llevó a Pablo al hospital de la Santa Cruz para un chequeo. El joven estaba cansado, más delgado que la semana anterior, pero aún así se esforzó por sonreír levemente cuando el médico preguntó: «¿Cómo te sientes hoy, Pablo?» «Estoy bien, si mi hermana Elena deja de estar triste». Esa simple frase hizo que Elena se atragantara. Ella sonrió, acariciando suavemente el suave cabello de su hermano. «Estoy bien. Solo estoy pensando en cómo podemos estar tranquilos». Los dos. Salió de la consulta, se sentó en un largo banco en el pasillo del 3er piso para esperar la medicación. El ambiente del hospital por la mañana era tranquilo. Solo se escuchaba el altavoz llamando a los pacientes y el ligero olor a desinfectante flotando en el aire. Elena bajó la cabeza, sacó su cuaderno de gastos del bolsillo. Cada página era un cálculo meticuloso entre el costo de la medicina, la factura del hospital y lo que ya no podía pagar. «Disculpe, ¿puedo molestarla un momento?» Esa voz la hizo levantar la vista. Una mujer mayor, con cabello entrecano, vestida con un abrigo beige, sosteniendo una taza de té caliente, se sentó en el asiento de al lado. Sus ojos eran amables, pero brillantes, el tipo de mirada experimentada, pero cálida. «¿Es usted la persona que el joven de la habitación 302 menciona constantemente?» «Sí», respondió Elena suavemente. «Mi hermano. Me parecen muy dulces ustedes dos. Aunque el hospital sea frío, hay un poco de calidez gracias a gente como usted». Elena sonrió, sintiéndose un poco incómoda. «Gracias. Solo estoy tratando de evitar que todo se derrumbe». La mujer inclinó levemente la cabeza, observándola por un momento. «¿Cuál es su nombre, señorita?» «Elena Vargas». La mujer se detuvo ligeramente, luego sonrió,
Su mirada cambió fugazmente como si reconociera algo. Vargas. Me suena. Creo que he escuchado ese nombre en alguna parte. La frase hizo que Elena se sobresaltara. En los periódicos, su nombre estaba en todos los titulares, pero la mirada de la mujer no tenía ni un rastro de juicio, solo la serenidad de alguien que sabía mucho sobre la gente y el mundo. Continuó, con voz grave y cálida. Mi nombre es doña Carmen Soler. Estoy aquí porque estoy patrocinando un programa médico del hospital. Me senté porque parece que necesita un descanso, y tal vez necesita escuchar que lo peor que sucede suele ser el comienzo de algo mejor. Esa frase, simple, hizo que Elena se rompiera. Una lágrima silenciosa cayó, no por debilidad, sino por la sensación de ser vista, después de días de ser tratada como una traidora. Un rato después, al recuperar la compostura, Elena sacó un pequeño USB plateado de su bolso. Lo giró en su mano, luego miró a doña Carmen, con la voz ahogada por la preocupación. Señora Soler, si no me equivoco, usted solía ser miembro de la junta directiva de Montero Capital, ¿verdad? Doña Carmen se detuvo un poco, luego asintió. Sí, ¿lo sabe? Yo trabajé allí, dijo Elena lentamente, y fui despedida por un crimen que no cometí. Doña Carmen guardó silencio, solo se inclinó escuchando. Elena contó brevemente sobre el contrato, sobre Marcos Dávila, sobre las frases cambiadas y sobre cómo todo se había derrumbado con solo unos pocos clics. No hubo excusas, ni lágrimas, solo el cansancio y la frágil creencia de que aún había alguien que quería saber la verdad. Colocó el USB en la mano de doña Carmen. Aquí está el contrato original y el modificado. No sé si me creerán, pero si alguien en la empresa todavía cree en la ética, por favor, revíselo. Doña Carmen miró su mano y apretó ligeramente el USB. No dijo nada por unos segundos. Su mirada se detuvo lentamente en el rostro cansado, pero firme de Elena. Esa mirada no era la de una perdedora, sino la de alguien que había sufrido y seguía de pie. Gracias, dijo en voz baja. Sabe, en todos mis años de trabajo, rara vez he conocido a alguien que se atreva a decir la verdad cuando no tiene nada que perder. Usted lo ha hecho. Elena bajó la cabeza. No tenía otra opción. Doña Carmen sonrió levemente. A veces, precisamente aquellos que no tienen nada que perder son los que hacen que este mundo sea menos mentiroso. Por la tarde, cuando Elena salió del hospital, estaba a punto de llover. Se ajustó el viejo abrigo, mirando a través de la ventana. Doña Carmen estaba de pie junto al marco de la ventana del tercer piso, sosteniendo el USB, con el rostro pensativo. No sabía si la mujer le creería, pero por primera vez en muchos días sintió un poco de esperanza en su corazón, pequeña, pero real. Esa noche, en el apartamento iluminado con luz amarilla, Elena se sentó a releer el expediente médico de Pablo. Afuera, la lluvia caía constantemente, pero su corazón estaba extrañamente tranquilo. Ya no pensaba en las críticas en línea, ni tenía miedo. Solo pensaba en los ojos de la mujer de cabello entrecano, la mirada de una madre que había perdido la fe, pero que aún así había elegido escuchar. Al otro lado de la ciudad, en su oficina, doña Carmen Soler abrió su ordenador portátil. Conectó el USB al puerto, abriendo lentamente los dos archivos de documentos. Cuando llegó a la línea, modificado por M. Dávila, su mirada se volvió fría. Llamó a su asistente con voz clara y serena. Prepare una reunión de la junta directiva. Tenemos un problema. Y comienza desde dentro. 2 días después, la oficina de doña Carmen Soler seguía encendida, aunque era tarde. Afuera, la ciudad parecía dormida. Dentro, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, constante y lento, como el ritmo del tiempo de aquellos que han vivido lo suficiente para entender que la verdad nunca tiene prisa. Ella estaba sentada sola,
frente a la pantalla de la computadora. La luz azul se reflejaba en sus finas gafas, resaltando las arrugas alrededor de sus ojos, huellas de años observando a las personas y el poder. En la pantalla, los dos archivos de documentos seguían abiertos en paralelo, el original y el modificado. Las palabras compromiso vinculante y consideración comercial eran como dos mundos opuestos, uno representando la ética, el otro el beneficio. Doña Carmen se recostó en su silla con la mirada distante. En su mente, viejos recuerdos emergían, fragmentos de un tiempo en el que era joven y creía que la justicia siempre estaba del lado de los justos. Muchos años antes, cuando era directora legal de una corporación tecnológica, descubrió que su superior estaba cometiendo un error. Ella habló. El resultado fue transferida, acusada de sabotaje interno. Solo después, cuando todo se derrumbó, se reconoció que ella tenía razón, pero para entonces su honor ya no estaba intacto. A partir de ahí, aprendió una lección amarga. La verdad siempre tiene un precio, y a menudo es caro. Y ahora, al ver el nombre M. Dávila aparecer al final del archivo, comprendió de inmediato que otro juego de poder estaba en marcha. Solo que esta vez, ella no se quedaría en silencio. A la mañana siguiente, no actuó de inmediato. Eligió esperar. Durante 2 días, observó en silencio. Observó cómo los rumores sobre Elena seguían circulando en la empresa. Observó las reuniones en las que Marcos Dávila seguía hablando, con voz tranquila y llena de confianza. Observó también los ojos de Alejandro Montero, que parecía debatir entre la confianza y la duda. Un mediodía, se encontró con Alejandro en el pasillo del piso 30. Él se inclinó ligeramente para saludarla. Ella lo miró por un momento y luego dijo suavemente: «Tú confiaste en mí cuando toda la junta estaba en contra. ¿Recuerdas? Esta vez necesito que confíes en ti mismo». Alejandro se detuvo ligeramente. Sus ojos parpadearon. Esas palabras sembraron una semilla en su corazón. Esa noche, cuando todos se habían ido, doña Carmen llamó al jefe de auditoría interna a su oficina. Un hombre joven, tranquilo y cauteloso, del tipo en el que ella confiaba. «Me dijiste que cada archivo deja un rastro, ¿verdad?» «Sí, señora. Ninguna modificación se hace sin dejar un registro. Entonces, encuéntralo en la carpeta Tanaka. Esta vez, no mires solo el archivo principal. Busca también los borradores eliminados». La última frase le hizo entender. Él asintió. Los 2 días siguientes, doña Carmen esperó pacientemente. Siguió asistiendo a las reuniones, sonriendo cuando otros la saludaban, sosteniendo su taza de té de hierbas. Pero en sus ojos había la calma de alguien que observaba una partida de ajedrez, donde el oponente no sabía que ya había revelado su jugada. En la mañana del tercer día, un sobre sellado fue colocado en su escritorio. Dentro había un informe técnico impreso, conciso, pero suficiente para hacer que el ambiente en la sala se condensara. La última línea, en negrita: última persona que modificó M. Dávila. Momento, 23:47, 3 días después de que la empleada Elena Vargas fuera contratada. Doña Carmen apretó el papel hasta arrugarlo. No suspiró, ni se alegró. Solo dijo en voz baja, pero firme: «Es suficiente». Esa tarde llamó a Alejandro Montero. Su voz era tranquila y uniforme. «Necesito verte». En privado, Alejandro llegó 1 hora después. Cuando ella deslizó el expediente por el escritorio, él leyó cada línea en silencio. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, reflejándose en su rostro, donde la confianza habitual se estaba convirtiendo en asombro. «Dios mío», dijo en voz baja, sin apartar los ojos del papel. Ella dijo la verdad. «Lo sé», respondió doña Carmen. «Pero ahora necesitamos probarlo.
con mucho cuidado. No permitas que la verdad sea distorsionada de nuevo. Alejandro asintió. Su voz se hizo ronca. Le debo una disculpa a esa chica, y tal vez me debo a mí mismo una oportunidad para hacer lo correcto. Esa noche, cuando Alejandro salió de la oficina de doña Carmen Soler, estaba lloviendo. Ella lo miró a través de la ventana, las luces del coche reflejándose en las gotas de agua. Sabía que, a partir de este momento, la partida de ajedrez de poder entre la ética y la mentira había comenzado oficialmente. Noche. En su oficina privada, Alejandro volvió a abrir el expediente del caso de filtración de contrato. Cada detalle ahora tenía un color diferente. Las palabras de Marcos, su falsa expresión de preocupación, la forma en que usó el pasado de Elena para reforzar su mentira. Todo apareció como una imagen clara que él no se había atrevido a mirar. Llamó al jefe del equipo legal, con voz tranquila, pero fría. Contacte inmediatamente con la parte japonesa. Quiero todos los datos intercambiados entre Marcos Dávila y ellos durante la negociación. El original, sin filtrar, la persona al otro lado dudó. La razón oficial, señor, escriba. Restablecer la confianza del socio. Colgó, quedándose quieto por un largo rato. En su mente, la frase de Elena resonó de nuevo. No sé más que nadie. Solo sé hablar cuando algo está mal. Alejandro cerró los ojos. Esta vez no necesita hablar, pensó para sí. Yo seré quien hable por ella. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Marcos Dávila salía del edificio, su abrigo empapado por la lluvia. Sacó su teléfono, su voz baja, urgente. «Tenemos un problema. ¿Montero ha empezado a investigar sobre ella?», preguntó la voz del otro hombre. «No», respondió Marcos en voz baja, entrecerrando los ojos hacia la oscuridad. «No sobre ella. Es Alejandro. Y si empieza a dudar...» Hizo una pausa. Su voz se hizo más grave. «Tendré que actuar primero». La gran sala de reuniones de Montero Capital estaba extrañamente silenciosa. La luz blanca se reflejaba en la larga mesa de cristal, iluminando el rostro de cada persona. Serio, pesado. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido constante del aire acondicionado y el ligero golpeteo del bolígrafo de la secretaria que tomaba notas. A la cabecera de la mesa, Marcos Dávila estaba hablando. Su voz era tranquila, segura, como si todo estuviera bajo control. «Como pueden ver», señaló la pantalla, «esta versión del contrato ha sido ajustada para mayor claridad. Todo es solo un malentendido en la redacción. No hay nada turbio aquí». La parte japonesa permaneció en silencio. Sus rostros en la pantalla, en línea, no mostraban ninguna emoción. Alejandro Montero estaba sentado al otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas. No habló, no asintió, ni mostró acuerdo. Solo cuando Marcos se preparaba para pasar a la siguiente sección, la voz de Alejandro resonó, grave, clara y firme. «Antes de continuar, creo que necesitamos un testigo independiente para verificar algunos detalles». Marcos se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Un testigo? ¿Aquí?» Alejandro asintió levemente, sin apartar los ojos de él. «Que pase». La puerta se abrió. Una silueta familiar entró. Elena Vargas. La sala cayó inmediatamente en un silencio absoluto. El aire estaba pesado como cristal, a punto de romperse. Todas las miradas seguían cada paso de ella. Tranquila, lenta, pero con el peso de alguien que había pasado por el colapso y regresaba para enfrentarse. Marcos se quedó petrificado. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. La chica que él pensó haber destruido por completo ahora estaba de pie frente a él, recta, con los ojos brillantes, sin odio, solo la serenidad de alguien que tenía la verdad en sus manos. «¿Qué hace ella aquí?», Marcos soltó con voz ronca. Alejandro no se dio la vuelta. «Ella viene a ayudarnos
a ver la verdad claramente. Elena asintió levemente. Se acercó a la mesa, conectando el USB plateado al proyector. Dos documentos aparecieron en paralelo. A un lado, el contrato modificado que Marcos acababa de proyectar. Al otro, el original. Ella no miró a Marcos. Su voz era serena, uniforme, pero resonó claramente en el espacio estático. Esta es la parte que fue cambiada en el anexo, y este es el correo electrónico que el señor Marcos envió a la parte japonesa después, con la explicación sobre la flexibilidad comercial. Si se fijan, ambos párrafos comparten la misma frase flexibilidad ética pragmática. Esta frase no aparece en ningún otro documento, excepto en los textos escritos por el señor. Marcos, ella levantó la cabeza, con la mirada directa, su voz tranquila como un cuchillo cortando. Esto no es una coincidencia, es una huella lingüística y solo pertenece a una persona. La parte japonesa intercambió rápidamente algunas frases, y luego el señor Tanaka, el líder de la delegación, habló con voz seria. Confirmamos que este correo electrónico fue enviado directamente por el señor Marcos Dávila. Sin intermediarios. El aire se condensó. Marcos palideció, pero inmediatamente contraatacó, su voz apresurada. Esto es falso. Ella lo armó todo. Este archivo fue recreado usando herramientas de edición de metadatos. Ella es una experta en idiomas. Puede hacerlo. Los susurros se extendieron por la mesa. Algunos miraron a Alejandro, esperando su reacción. Alejandro permaneció sentado, con los ojos fijos en la pantalla, hasta que Marcos intentó continuar hablando. Entonces él levantó la voz, grave y firme. Si ella pudiera falsificarlo, ¿por qué el rastro de IP final lleva a su ordenador, Marcos? Un silencio cortante. Nadie respiraba. Marcos se detuvo. Sus ojos parpadeaban repetidamente, sus manos apretando la mesa. Alejandro se levantó, caminando lentamente hacia él. Doña Carmen Soler revisó todo el registro del servidor. La última actualización se realizó a las 23:47, 3 días después de que la señorita Vargas fuera contratada. Desde su máquina, Marcos trató de reír, pero su voz era ronca y seca. Confías en ella más que en mí, Alejandro. Ella solo es una empleada temporal. Alejandro lo miró por un largo tiempo. Ella es la única persona en esta sala que se atrevió a decir la verdad. Y ahora veo claramente por qué le tienes tanto miedo. Toda la sala se quedó en silencio sepulcral. El ambiente estaba tenso como una cuerda de violín. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la esquina. Desde la pantalla, el señor Tanaka dijo con severidad: Montero Capital puede perder muchas cosas, pero no nos asociaremos con un impostor. Una sola frase, como un cuchillo cayendo. Marcos palideció, retrocedió. Su voz temblaba. Alejandro, hice todo solo para proteger a la empresa. Alejandro lo miró, sus ojos más tristes que enojados. No, lo hiciste para protegerte a ti mismo. Se giró hacia la seguridad. Acompañen al señor Dávila afuera. 2 hombres de traje se acercaron. Marcos forcejeó, tratando de gritar: Alejandro, te arrepentirás. Nos estás destruyendo a los dos. Alejandro respondió en voz baja: No, estoy salvando lo que aún no has logrado destruir. La puerta se cerró. El sonido de las bisagras fue seco. La sala quedó en silencio, como después de una tormenta. Alejandro se giró, viendo a Elena todavía de pie, tranquila, sus ojos cristalinos, como si nunca hubieran guardado resentimiento. Se acercó a ella, su voz grave y sincera. Te debo una disculpa, no confié en ti, aunque en el fondo sabía que no mentías. Elena sonrió levemente. No me debe nada, señor Montero. A veces la gente tiene que perderlo todo para ver lo correcto. Alejandro la miró, en silencio durante mucho tiempo.
En sus ojos había algo mezclado entre respeto y remordimiento. Si está de acuerdo, quiero que regrese. Ya no como empleada temporal. Quiero que dirija el próximo proyecto de la empresa. Elena lo miró y luego negó con la cabeza suavemente. Gracias, pero creo que he cumplido mi parte. Quiero volver a cuidar de mi hermano, vivir una vida normal, donde ya no tenga que probar nada. Alejandro inclinó la cabeza levemente. No dijo nada más. Solo su leve sonrisa, una sonrisa triste, pero sincera. Cuando Elena salió del edificio, el sol de la tarde se extendía sobre el suelo mojado después de la lluvia. Ella respiró hondo, sintiendo el olor del viento, el olor de la libertad, algo que por mucho tiempo pensó haber perdido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Si algún día quieres empezar de nuevo, Montero Capital todavía tiene un lugar para ti. Ella leyó y luego sonrió. Su mano acarició suavemente la pantalla y luego borró el mensaje. La luz del sol se reflejó en su rostro, sereno, aliviado. Por primera vez en meses, ya no necesitaba que nadie creyera en ella, porque la verdad se había mantenido firme. Y ella también. 3 meses pasaron desde que Elena dejó Montero Capital. Su vida ahora era tan tranquila que ella misma no podía creer lo bien que se había adaptado. Ya no había reuniones secretas, ni miradas de escrutinio detrás de las puertas de cristal. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba una taza de cacao para Pablo y luego daba un paseo con su hermano por el pequeño parque detrás del hospital. La primera lluvia de la temporada había refrescado el aire. Finas gotas de agua caían sobre la ventana, evocando el recuerdo de otra noche, la noche en que tembló entre el miedo y el aislamiento. Ahora, esa sensación era como una foto antigua, borrosa, desvanecida y sin peso. Había aprendido a vivir sin tener que probar nada y sin necesidad de que nadie creyera en ella. Esa tarde, volvió a llover. Elena estaba sentada en la pequeña cafetería cerca del hospital, donde solía ir mientras esperaba que Pablo hiciera fisioterapia. La cafetería era tranquila. El olor a café tostado se mezclaba con el vapor de la lluvia, evocando una sensación de calidez indescriptible. La puerta de la cafetería se abrió y un hombre entró. Alejandro Montero. Su cabello tenía algunas canas, su rostro seguía siendo grave y firme como siempre. Solo sus ojos eran diferentes, más profundos, más silenciosos, como si hubiera recorrido un largo camino para aprender a ver la vida más despacio. Sus ojos se encontraron a través del cristal. No hubo sorpresa, solo la calma de dos personas que entendían que el destino a veces no viene a empezar de nuevo, sino a cerrar algo pendiente. Elena la llamó en voz baja, su voz cálida pero cansada. ¿Puedo sentarme? Por supuesto, respondió ella, sonriendo levemente. Ambos se sentaron, uno frente al otro. El sonido de la lluvia en el alero era constante. Nadie habló por un largo rato. Solo cuando el camarero colocó 2 tazas de café en la mesa, Alejandro habló. Solía pensar que cuando la gente se iba era porque no eran lo suficientemente buenos, pero ahora entiendo que a veces se van porque han sido heridos demasiado. Elena lo miró. Su mirada se suavizó. La herida hace que la gente cambie, pero también les hace ver su propio corazón. ¿Se arrepiente? Alejandro guardó silencio por un momento y luego respondió, lentamente, como sopesando cada palabra. Sí, pero no por perder a una empleada brillante, sino porque dejé que una persona valiente sufriera sola. Una suave brisa se coló por la puerta. Elena bajó la cabeza ligeramente, sus dedos acariciando la taza de café. A veces, la soledad es la forma en que las personas se encuentran a sí mismas, dijo ella. Si no fuera por esos días, quizás siempre sería la persona asustada, asustada de hablar, asustada de creer. Alejandro asintió, su mirada distante. Pasé toda mi vida creyendo que las personas se miden por sus logros. Solo cuando lo perdí todo,
Me di cuenta de que las personas no son recordadas por cuánto dinero ganan, sino por cuánta rectitud han mantenido. La frase hizo que Elena sonriera levemente, y tal vez eso es lo único que esa empresa necesita volver a aprender, de usted mismo. Alejandro sonrió, una sonrisa ligeramente triste, pero sincera. Montero Capital está cambiando, lento, pero real. No estoy seguro de tener tiempo suficiente para ver todos los resultados, pero quiero mantener esa promesa, rehacer todo correctamente. Ella lo miró, su voz suave. A veces, solo se necesita que una persona empiece, y es suficiente. Se quedaron en silencio por un largo rato. Nadie habló del pasado, ni mencionó volver. Entre ellos, solo quedaba la comprensión, un sentimiento que no necesitaba definición. Cuando se preparó para irse, Alejandro se levantó, diciendo en voz baja: «Si alguna vez quieres volver, la puerta sigue abierta. Pero si no, espero que sepas que el hecho de que te atreviste a decir la verdad ese día salvó a toda una empresa y a una persona». Elena lo miró, su sonrisa suave, como si el perdón hubiera existido desde hace mucho tiempo. Nadie necesita ser salvado, Alejandro. La gente solo necesita ser vista. Alejandro asintió. «Gracias por hacerme ver». Cuando Elena salió de la cafetería, la lluvia había cesado. Afuera, la calle estaba mojada, reflejando el cielo gris pálido. Pablo la estaba esperando al otro lado de la calle, sosteniendo el cómic que Alejandro le había enviado. Ella se acercó, tomó la mano de su hermano. Detrás, a través del cristal empañado, Alejandro seguía sentado, su mirada tranquila, siguiéndolos, no por arrepentimiento, sino por respeto a una persona que le había enseñado a guardar silencio sin tener miedo. Ella se giró, sonriéndole a través de la fina capa de lluvia. Luego, ambos se dieron la vuelta, caminando en direcciones diferentes, cada uno llevando consigo una mejor versión de sí mismo. Una mañana de principios de otoño, la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana del pequeño apartamento de Elena. El olor a tostadas se mezclaba con el aroma a café en el aire. Pablo estaba sentado a la mesa del comedor, riendo, mientras miraba las fotos del picnic del fin de semana, donde conoció a Alejandro Montero por primera vez. «No es como en la televisión», dijo Pablo, con los ojos brillantes. «En el periódico dicen que es muy serio, pero en realidad cuenta chistes muy graciosos». Elena sonrió, cortando otra rebanada de pan para su hermano. «Sí, supongo que solo es serio cuando trabaja». Ella no dijo nada más, pero en su corazón, el recuerdo de esa tarde después de la lluvia seguía intacto, cuando los dos caminaron bajo la luz del sol poniente, diciendo cosas sin promesas, pero lo suficiente para aliviar el corazón. Desde entonces, Alejandro cumplió su palabra. No se inmiscuyó en su vida. No le envió flores ni regalos caros. Solo a veces, algunos mensajes cortos. «Pablo está mejor. ¿El café de la mañana estuvo un poco amargo?» Esas preguntas aparentemente triviales se convirtieron gradualmente en algo a lo que ella se acostumbró, como el calor suave después de una larga lluvia. 2 meses después, Alejandro le envió una invitación. «Hay una pequeña ceremonia en la empresa. No es un gran evento, pero creo que deberías venir. Hay alguien que realmente quiere verte de nuevo». Elena dudó y luego aceptó. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín trasero del edificio Montero Capital, el lugar que había dejado en silencio 3 meses antes. Ahora, el jardín estaba lleno de girasoles, brillando bajo el sol. Alejandro estaba en un pequeño podio, sosteniendo el micrófono, su voz grave y serena. Montero Capital estuvo a punto de perderlo todo, no por un fallo tecnológico, sino porque olvidamos lo más importante, la honestidad y el coraje para decir la verdad. Hoy, esta empresa existe gracias a una persona de la que una vez dudamos. Hizo una pausa, buscando en la multitud.
Demos la bienvenida de nuevo a Elena Vargas. El aplauso resonó, genuino, largo y cálido. Elena subió al escenario, inclinando ligeramente la cabeza. No necesitaba hablar ni explicar. Solo se paró allí, su sonrisa suave como el viento, sus ojos cruzándose con los de Alejandro, una mirada que contenía tanto perdón como gratitud. Cuando la ceremonia terminó, el sol de la tarde se extendía sobre el césped. Solo quedaron 2 personas en el jardín. Alejandro se sentó en un banco de madera junto a la fuente. Su chaqueta quitada, su corbata aflojada. Ya no parecía el director, sino un hombre que había aprendido a vivir más despacio. «¿Sabes?», dijo, con voz grave. «Solía pensar que podía controlarlo todo. La empresa, el mercado, la confianza de los demás. Pero luego me hiciste entender que hay cosas que solo se mantienen cuando sabes soltar». Elena se sentó a su lado, respondiendo suavemente. «Y, a veces, lo único que necesitamos mantener es la fe en nosotros mismos». Se quedaron en silencio. El viento movía suavemente las ramas de los girasoles. El sol caía como polvo de oro, reflejándose en los ojos de ambos. Después de un rato, Alejandro dijo en voz baja, su voz ligeramente ronca, pero cálida y sincera: «Si algún día necesitas a alguien para preparar café por la mañana, iré, no como tu jefe, sino como un amigo que no sabe cuándo irse». Elena lo miró, su sonrisa fina, amable y con un toque de emoción. No necesitaba promesas, porque sabía que hay cosas que solo necesitan decirse una vez para ser suficientes. Pablo corrió hacia ellos, sosteniendo un ramo de globos amarillos brillantes. «Hermana, el señor Alejandro dijo que cuando esté mejor me enseñará a hacer robots, de verdad». Alejandro se rió, inclinándose para acariciar la cabeza del niño. «Entonces, tenemos un trato, pequeño ingeniero». Elena miró a los dos. Su sonrisa floreció, realmente en paz. La brisa pasó suavemente, trayendo el olor del sol y la risa clara de Pablo. Los 3 salieron del jardín, sus sombras alargándose sobre el camino empedrado. Nadie dijo nada más, pero en cada paso algo había cambiado. Ya no había jefe y empleada, ni humillador y víctima. Solo había seres humanos que habían pasado por la pérdida y se encontraron de nuevo a través de la verdad. Al final, no ganaron por suerte. Solo ganaron por atreverse a aferrarse a la verdad, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Elena no reclamó la gloria. Alejandro no recuperó la fama, pero ambos recuperaron lo más importante: la fe. Fe en las personas, en la honestidad y en la capacidad de empezar de nuevo, incluso después de tropezar. Quizás así es la vida. No todos son tratados justamente, pero siempre nos reserva una segunda oportunidad. Solo si somos lo suficientemente valientes para enfrentar los errores, lo suficientemente serenos para perdonar y lo suficientemente firmes para vivir de acuerdo con nuestra conciencia. De una chica humillada en un banquete a la persona que se atrevió a levantarse por la verdad, Elena no solo salvó a una empresa, sino que salvó un alma perdida. Y Alejandro, el hombre que una vez creyó que el poder podía reemplazar la fe, finalmente entendió: la honestidad es a veces el regalo más preciado que una persona puede ofrecer. Y en el jardín lleno de sol ese día, cuando Pablo reía junto a 2 adultos que habían aprendido a perdonar, encontramos un mensaje simple pero profundo. A veces, la felicidad no viene de probar que tienes razón, sino de ser lo suficientemente compasivo como para no necesitar que nadie se equivoque. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por un evento que te hizo perder la fe y luego un día la encontraste en un lugar inesperado? Cuéntame en los comentarios. Quién sabe, quizás tu historia sea la pequeña luz que guíe a alguien que está perdido por ahí.